Bienvenido, estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en northphoenix.church/español. Hoy continuamos con nuestra serie Cómo se formó la Biblia. La próxima semana vamos a regresar a nuestra serie de Mateo. Hemos estado estudiando el libro de Mateo y si nos estás visitando y no conoces mucho de nosotros, mira, lo que hacemos es que escogemos un libro y lo estudiamos de principio hasta final, sin saltarnos nada. Porque así ustedes tienen la oportunidad de escuchar todo el consejo de la palabra de Dios, que es lo que nos da vida. Ya hemos aprendido eso, que cada palabra que el Señor dejó escrita aquí es para darnos vida. Pero también me mantiene a mí a cuentas, porque no puedo escoger lo que a mí me gusta predicar. Si hermanos, si usted dice, pero hermano, ¿por qué usted no predica de Apocalipsis o de, yo qué sé, de Isaías, de los tiempos que vienen? Hermanos, yo no escojo esto, yo le pido al Señor que Él escoja esto. ¿Ok? Entonces ahorita estamos estudiando el libro de Mateos y la próxima semana vamos a empezar una serie de 8 semanas del libro de Mateo, donde vamos a estar desmenuzando las bienaventuranzas. El capítulo 5, que es el mensaje que Jesús predicó en el monte. Es el mensaje, hermanos, imagínense que usted supiera exactamente qué quería decir Jesús en ese lugar, en ese momento. Y cómo eso transforma la vida de todos nosotros. Porque ahí entendemos lo que verdaderamente es ser bendecidos. Como dijimos, redefiniendo lo que verdaderamente es felicidad. ¿Usted quiere ser feliz aquí? Tal vez no le va a gustar lo que dice este pasaje, ¿eh? Cuidado con el amén. Pero bueno, vamos a regresar entonces. Hoy terminamos nuestra serie de cómo se formó la Biblia. Y si no has estado con nosotros, mira, te gustaría repasar o escuchar un poquito más de lo que hemos estado aprendiendo. En Spotify, en YouTube ahora, todos esos canales, en Apple Music, están los mensajes. Los tratamos de poner lo más pronto posible. Y ahí pueden regresar y escuchar. Hemos aprendido 2 temas acerca de esta serie que son muy importantes. Hemos aprendido a confiar en la Biblia por 2 razones. Porque sabemos de dónde viene y sabemos cómo ha sido preservada. Sabemos quién nos dio este libro y sabemos cómo ha venido siendo cuidado por medio de la historia. Si tú te preguntas, hermano, pero es que yo no sé si puedo confiar en esto porque de todas maneras fue escrito por hombre. Regresa y aprende lo que hemos desmenuzado aquí, ¿ok? Hoy vamos a terminar, ya que tenemos estas 2 verdades, ya que sabemos de dónde viene y sabemos cómo ha sido preservado, nuestro deseo es que usted sepa cómo escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. ¿Ok? ¿Están ansiosos de escuchar eso? Amén. Ok. No hace mucho tiempo me pasó algo que transformó mi manera de ver la palabra del Señor. No se me olvida, vengo a la iglesia un día y estaba una hermanita que muchos años más que yo en el evangelio, les soy honesto. Es una persona que ora mucho por mí y me da consejo y yo venía todo abatido, hermanos. Ese día yo venía, man, ¿cómo? No, es que Dios y traía unas luchas internas. ¿Alguna vez han estado ahí? Y me acerco y me dice la hermanita, ¿qué traes? Me dice, hermana, es que mire, es que tengo una lucha interna, una lucha mental, siento que el Señor quizá no me ha perdonado unas cosas, siento que la he regado tanto que no, ¿cómo me va a usar Dios? Y todo eso. Y la hermanita se me queda viendo y le da un poquito de risa y me dice, déjame hacerte esta pregunta, me dice. ¿Lo que tú estás sintiendo es del pasado o es del presente? Y le digo, no, pues es del pasado. Ok, me dice. Otra pregunta, me dice. ¿Todavía estás practicando eso? No. Entonces, ¿quién crees que es el que te está hablando, me? Y me quedé, sí es cierto, ¿verdad? Y me dice,
Mira, el Espíritu, dice la palabra de Dios, hermanos, si escucharen hoy mi voz. ¿Cuándo habla Dios? Dios no le va a estar trayendo memoria a lo que usted hizo ayer. Y también Él quiere que usted confíe en lo que va a pasar mañana. En esas dos áreas, hermanos, no tenemos absolutamente nada de poder. No podemos cambiar el futuro, no podemos afectar. No podemos cambiar el pasado, no podemos afectar el futuro. Entonces, ¿quién cree usted que quiere que usted se enfoque en esas áreas? El enemigo. Porque ahí nos paniqueamos nosotros. Es que, Señor, ay, es que lo que hice, ay, es que si hubieran visto, y ay, yo ando tan aquí bien. Y mañana, ay, ¿qué va a pasar? Y que no sé qué. Ese es el enemigo hablando, hermanos. Por eso es bien importante que nosotros sepamos cómo Dios nos habla. Queremos que usted sepa. Y hoy vamos a escuchar una historia bien clara de cómo Dios habla, hermanos. Entonces, a causa de eso, yo me di cuenta que era necesario que yo conociera lo que dice la palabra. Y como resultado, hace como un año decidí cambiar la versión que yo utilizaba típicamente para compartir con la gente. Porque mi deseo era que todos entendieran en nuestro lenguaje, en nuestra actualidad, lo que dice la palabra. No quiero que usted ande en las nubes y, ay, hermano, ¿qué significa dádiva? ¿Verdad? Entonces, hermanos, a causa de eso fue como resultado. Hoy quiero hacer una prueba, porque dice un dicho ahí que hasta que usted no se dé cuenta de la realidad, no va a hacer un cambio. ¿Ok? Yo traigo tres dichos, y quiero saber si usted puede identificar si son bíblicos o no. Y si no le gusta este ejercicio, vaya y quéjese con mi grupo porque ellos me dieron la idea. ¿Ok? Mira, si no estás en un grupo, ahí pasan cosas buenas, aprendes. Y si te unes a un grupo, vas a recibir un librito como este de notas. Hasta que usted entre al grupo, ¿ok? Entonces yo quiero comprobar si usted puede o no escuchar la voz de Dios por medio de la Escritura. No levante su mano, pero ¿es bíblico o no bíblico lo que dice en la pantalla ahorita? El dinero es la raíz de todos los males. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿No es bíblico? Ok. ¿No es bíblico? Ok. El próximo. Todos somos hijos de Dios. Oh. Si nos estás visitando, mira. Ok. El tercero. Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Uno más que no está ahí. Ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Pancho, dice. Ok, regresemos al primero. El dinero es la raíz de todos los males. Eso no es bíblico. Porque lo que dice la Biblia es que el amor al dinero es la raíz de todo lo demás. ¿Cuántos están? Híjole, me equivoqué. Ok. Ok, número 2. ¿Todos somos hijos de Dios? No. La Biblia dice en Efesios que el misterio de Dios es que Él nos está adoptando como sus hijos. Si Él nos está adoptando, significa que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Y el tercero, Dios bendice al dador alegre. Tampoco es bíblico. ¿Verdad? Dice que Dios ama al dador alegre. Y ese tiene el potencial, ¿verdad?, de transformar nuestra vida si no lo conocemos. Porque pero yo doy, Dios no me bendice. No, Dios te ama si tú eres así. Es una diferencia de día y noche, ¿no?
Entonces, hermanos, es bien importante. ¿Se dan cuenta cómo es importante conocer lo que la palabra verdaderamente dice? Sí. Entonces vamos a ver hoy la historia de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y déjenme se lo leo así rapidito para que aprovechemos el tiempo. Si quieres aprender más de estas historias o aún de las bienaventuranzas, al final del servicio pueden ir a la mesa de información. Tenemos Biblias absolutamente gratis para que usted conozca la palabra de Dios. Okay. Pero dice primera de Samuel capítulo 3 verso 1. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y él contestó: aquí estoy. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Pero Elí le contestó: yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel se regresó a su cama. De nuevo el Señor llamó: Samuel. Y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel todavía no conocía ¿a quién? Eso es muy importante. Pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo: Samuel, mira, vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di: habla, Señor. ¿Tu siervo qué? Así que Samuel regresó a su cama. El Señor vino, se detuvo ahí y llamó igual que antes diciendo: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Déjame decirte algo antes de empezar. Dios quiere hablar con su pueblo. Él no es un Dios mudo. Ay, a ver si me escuchan. No. Él, como nuestro Padre. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos le hablan a su hijo? ¿Todos los días? ¿Todos los días le tienen que estar diciendo qué hacer? ¿De verdad? Todos los días le tenemos que decir qué hacer, ¿no? Pero es que yo ya sé qué hacer. Hermanos, Dios quiere hablar con nosotros todos los días. ¿Será que Dios quiere hablar con nosotros todos los días? ¿Cómo lo hace? Aquí está la pregunta. ¿Escuchamos su palabra todos los días? ¿Buscamos su palabra? ¿Buscamos su consejo o somos como los chamacos? Otra vez. ¿Cuántos tienen hijos que, sí, papá, ¿qué quieres? Háblame, que escucho. Hermanos, mire, le voy a decir algo. Nuestros hijos van a ser el resultado de la clase de líderes que somos nosotros. ¿Ok? Eso es difícil. Porque si su hijo es malcriado, si no hace caso, si no escucha, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Vamos a verlo hoy. Un modelo que queremos compartir con usted. Si te cuesta como leer la Biblia, no hay excusa, honestamente. ¿Okay? Por eso escogí esta versión para compartirla con ustedes. Por eso tenemos al hermano Enrique que nos jala la oreja y nos enseña cómo leer la Biblia, ¿verdad que sí, hermano? Esas son las clases, ¿no? ¿Cómo leer la Biblia?
Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros recordemos que Dios nos quiere hablar, hermanos. Pero al hablar, a veces que sí, les soy honesto, vamos a aprender hoy que no es fácil cuando Dios nos habla. Hay un modelo que quería compartir con ustedes. Hay 3 cosas que hacemos, que podemos hacer para escuchar la voz de Dios cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Okay, número 1, cuando estamos leyendo, es importante que conozcamos el contexto. ¿Qué estaba pasando? Hermanos, yo creo que una de las trampas más grandes del enemigo es que nos ha enseñado por medio de la cultura TikTok a sacar cosas de contexto. Por eso, cuando le di los dichos, dijimos, oh, sí, ese es bíblico. Pero no, porque cuando no conocemos el contexto, la historia de lo que estaba pasando, a veces podemos sacar cosas y utilizarlas a nuestro favor, cuando no es bíblico. Entonces es una manera, cuando usted esté estudiando, puede ver, ¿qué estaba pasando? Pues, ¿qué estaba pasando como libro? No nomás, me gusta el Salmo 119, pues yo lo conozco de memoria, pero ¿qué estaba pasando en el Salmos, pues? ¿Qué estaba pasando con David en ese contexto? ¿Por qué dijo eso él? ¿Verdad? No me vas a decir que, es que hermano, mire, la palabra dice esto, sí, pero el contexto. ¿Qué pasó con el contexto? El segundo es siempre buscar el carácter de Dios en la palabra. ¿Qué aprendo yo del carácter de Dios cuando leo esta porción de la palabra? Y tercero, ¿qué acción debo tomar? ¿Qué acción quiere Dios que yo haga? Cuando yo le explico a mis hijos a veces, hey bro, déjame te explico algo. Lo que tú hiciste ahorita, mira, como familia, le estoy dando el contexto. Como familia, nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, es uno de nuestros valores, no es uno de nuestros valores. Cuando tú haces eso, mira, estaba pasando esto, estábamos teniendo un día bien difícil y tú viniste y hiciste esto, le estoy dando el contexto. Pero de repente cambia la conversación y le digo, mira, mi deseo es que tú seas mejor que yo. Le estoy dando el corazón. Entonces, a la próxima le digo, no hagas esto, sino que haz esto. Y le estoy dando una acción. Dios es igual, hermanos. Él nos habla igual. Usted lee y dice, wow, Dios es tan bueno. Fue tan paciente con Samuel. Entonces, cuando Él llame, yo tengo que decir lo mismo. Habla a tu siervo, escucha, Señor. Háblame y yo voy a hacer caso. ¿Verdad? Entonces es un modelo, 3 claves para escuchar la voz de Dios, hermanos. Entonces vamos a ver cuál era el contexto. Hay 3 personajes aquí. Está Samuel, está Elí y está el Señor. Okay. ¿Quién era Samuel? Samuel, hermanos, solamente para darte un poquito de su historia. Él era el hijo de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos. Y siempre ella oraba, le pedía, le rogaba, ella lloraba con el padre y le decía, Señor, dame un hijo, porque en ese tiempo los hijos eran considerados honra. Si no tenías hijos, no es como nuestra cultura. Si no tienes hijos, ya, you made it, bro, ese es tu modelo. No. En ese tiempo no era así. Entonces esta mujer le había orado mucho y de repente, pum, el Señor le hace milagro, ¿no? Le da un hijo. Y ella, como agradecimiento, entrega a su hijo al servicio del templo, donde servía Elí. Entonces ahí Samuel se convierte en un estudiante, un discípulo de Elí. Ahora, ¿quién era Elí? Elí era un hombre que había sido escogido por Dios para hablar con el pueblo. Pero este hombre había hecho algo incorrecto. Él no le llamó la atención a sus hijos. Y sus hijos empezaron a robarse las ofrendas del templo y a engañar a la gente. Y él parece que por no decirles nada, yo me imagino, hermanos, que fue porque ya no quiero lidiar con esto. Mejor les pongo la tele ahí. Les doy la tableta. No, ya estoy entrando. Él, por no lidiar con eso, los hijos se torcieron, hermanos. Y se perdieron la vergüenza y empezaron a hacer una de cosas
Y el pueblo, el servicio del templo empezó a perder la dirección, se empezó a torcer el camino del pueblo. Y este era el hombre que estaba. Entonces, parece que de repente dice que Dios ya no hablaba con ellos. Si no iban a hacer caso, ¿para qué les iba a hablar? Entonces empiezan a torcer, empiezan a encontrar su propio camino. Y déjame decirte, si no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, créeme que tu camino va a estar torcido. Entonces parece que no, el Señor ya no hablaba con él. Ya no le hablaba a Elí, porque Elí, cuando tú ya no haces caso, algo pasa en ti. Entonces, eso era lo que estaba pasando, hermanos. Era un hombre que había sido llamado para guiar al pueblo, pero no podía guiar su casa. Y un hombre que no puede guiar su casa, va a ser muy difícil que pueda guiar fuera de ella. Me lo digo otra vez, porque ya me acusaron las hermanitas que la regañó mucho. Un hombre que no pueda guiar su casa, va a ser muy difícil que sea líder fuera de ella. ¿Por qué? Porque nuestro miedo a lo que la gente piensa de nosotros siempre va a detener la obediencia que Dios quiere que tengamos para Él. Si te preocupa más lo que la gente piensa de ti, te prometo que no vas a ser obediente a Dios. Un ejemplo. Al final del servicio hacemos una invitación. Si tú te dejas ganar con el miedo de lo que, ¿qué va a decir la gente aquí? No vas a ser obediente a lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Ven latín ahí? Ese es un paso de obediencia. Pero es que me da miedo que la gente me vea. De repente Dios te dice, quiero que hagas esto. Y como la opinión de la gente nos importa más, dejamos de ser obedientes al Padre. Y eso, hermanos, no puede ser así. Parece que del verso 4, hermanos, al verso 8, Samuel estaba en una confusión porque no conocía a Dios directamente. No conocía. Dice que hasta ese punto Dios no le había hablado a Samuel. Si tú no conoces la palabra, no vas a conocer cuando Dios te esté hablando. Va a ser muy difícil, hermano. Por eso, mire, no hay excusa. Dios nos ha preparado gente que ha desmenuzado esta palabra para que sea fácil de entenderla. No tiene que saber todo usted, pero con algo, hermanos. Yo le digo a una persona que está bajo mi discipulado, le digo, mira, tú te vas a topar con gente que va a conocer mucho de la palabra, pero como no la ponen en acción, no van a reconocer no conocen la voz de Dios. Pero tú, lo poquito que sabes, lo pones en acción y Dios te va a seguir hablando ahí. Dios te sigue y sigue y sigue. Y como eres obediente, te vas a ver más maduro, más sabio que uno que se sabe todo de pasta a pasta, pero no lo pone en acción. La corrupción de este líder, hermanos. Entonces se había apartado al pueblo, ¿no? Dios dejó de hablarles. Pero cuando Samuel contestaba, él nos enseña algo muy peculiar. Él no entendía el llamado, pero sin embargo, ¿qué decía? Aquí estoy, Señor. Y eso, hermanos, eso es bien importante. Porque muchos de nosotros queremos entender el llamado antes de decir, aquí estoy, Señor. No, hasta que el Señor no me explique, yo no me atiro. Y ese ya no es fe. Ese es tú sintiendo. Ok, aquí está seguro, entonces me tiro. Yo le pregunto, hermanos, hermano, hermana, si Dios le llamara el día de hoy a ser líder, ¿cuál fuera su respuesta? Si Dios le llamara a ser líder en una área espiritual, ¿cuál fuera su respuesta? Como Samuel, aquí estoy, Señor.
O como Moisés, es que yo me empiezo a trabar, Señor, no puedo hablar, me trabo ahí. Como yo no sé, Señor. Es que, ¿sabe que Dios no nos llama porque nosotros sabemos mucho? Dios simplemente quiere llamarnos para invitarnos a ser parte de lo que Él quiere hacer. Nadie de los que tiene una posición de liderazgo está ahí porque es el más inteligente, Está ahí porque somos a veces los peores, pero Dios hace algo. Hermanos, todo lo que pasa aquí enfrente es porque Él está haciendo algo. Yo no tengo nada de especial, se los he dicho. Cuando Dios nos llama a ser parte de su historia, no somos especiales por nosotros mismos, somos especiales porque llevamos el mensaje. El mensaje. Y eso es lo único que Dios quiere hacer. Dice que puso su mensaje en vasijas rotas. Todos aquí tenemos algo, hermanos. Pero al pie de la cruz todos somos igual para Dios. Y Dios quiere usar a todos los que están de este lado, así como quiere usar a todos los que están de este lado. Lo único que tiene que haber es disposición. Lo único que tiene que haber es prontitud. Y esa es una de las cosas que aprendemos. Debemos tener prontitud al llamado. Si no vamos a ser prontos para responder, ¿qué cree que va a hacer Dios? Ok, no estás listo. ¿Para qué te llamo? Si cada vez que te llamo, es que tengo que dejar tantas cosas, Señor. No, Dios quiere llamarnos y nomás que tengamos disponibilidad. Para hacer eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios para que usted reconozca la voz de Dios. Si usted no lee su Biblia, hermanos, discúlpeme. Pero cuando alguien viene y me dice, hermano, es que mire que yo he sentido esto, yo he sentido lo otro. Ok, ¿qué estaba leyendo? No, nomás lo sentí, me dio en un sueño. Pero ya se lo confirmó el Señor. Pues que yo ya lo sentí. ¿Estás segura que no comió tacos? Le dio malestar y de repente sintió algo. Honestamente, me pone nervioso. Sí, como líder, le soy honesto, me pone nervioso. Y le digo, ¿y cómo está su lectura? Es que yo no la entiendo, por eso no la leo. Debemos conocer la palabra de Dios para conocer la voz de Dios. Porque la palabra es la voz de Dios. ¿Ok? La Biblia, lo que nosotros tenemos y ha sido comprobado arqueológicamente, que ha sido preservada y que fue dada por Dios, es la voz de Dios para nosotros. Hermano, es que yo quiero que a mí me gusta cuando dan profecía. ¿Qué más quieres? Aquí está. ¿Para qué tienes que esperar a alguien? Hermanos, a veces, y esto es algo que mi pastor siempre me decía, bro, no te llenes de las migajas de la comida de alguien más. ¿Sabe cómo es eso? Cuando lo único que nos llena es la predicación que escuchamos en YouTube. Lo único que nos llena es el domingo cuando escuchamos al hermano Minor. Lo único que me llena es el podcast que escuché. Cuando usted solamente así vive, se está llenando de las migajas de la mesa, de cuando alguien se sentó con el Señor y comió de su palabra. Y usted, de lo que Él logra sacar de ahí, entonces usted está recibiendo. Cuando el Padre le dice, mira, yo te estoy invitando a que vengas y comas conmigo y te llenes, y de las migajas que tú tienes le vas a dar a otros. Amén. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y eso nos debe llevar a agradecimiento, porque Dios es paciente también. ¿Cuántas veces llamó a Samuel? Si tú estás aquí, eres visitante y no conocías eso de la palabra, Dios es paciente contigo.
Pero si estamos aquí, ya tenemos 10 años y no podemos sentarnos con la palabra, esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué somos? Ya no somos como Samuel, somos como Elí. Entonces, hermanos, debemos ser agradecidos porque Dios es paciente, pero no nos aprovechemos de su paciencia. Al final dice que Samuel recibe un último llamado y dice: Señor, ahora entiendo. ¿Cree usted que desde ese punto en adelante Samuel reconoció la voz de Dios? Y yo quiero mostrarte cómo la voz de Dios, lo que dice la palabra, puede transformar una vida. Tengo un video que compartir con ustedes. Mi nombre es Rich Heights. He estado trabajando en el Hope Center por el último año y medio y viviendo aquí en esta iglesia casi 8 años. Y bueno, mi historia es esta. Empecé desde una edad joven y mis memorias más tempranas son de alcohol. Mientras crecía, cosas terribles me pasaron que no deberían de pasar a niños. Y después mis papás se fue y fue cuando me entregué a las drogas y el alcohol. No fueron solo drogas y alcohol, pero cocaína, ácido, marihuana. Seguía buscando cualquier cosa que pudiera acabar con el dolor. Y mientras crecía y crecía, la violencia empezó a entrar en mis últimos años de la juventud. Sentía que el odio era natural para mí. No me siento orgulloso de eso, pero tampoco avergonzado. Es lo que me ha traído a donde estoy ahora. Y a los 19 años de edad me vine aquí a Phoenix, Arizona, siguiendo a mi mamá. Y pues no pude vivir con ella por su pareja. Empecé a tener una familia aquí, en que ahora tengo 3 hermosas hijas. Y era parte de su vida los primeros años. Empecé a escoger el estilo de vida racista y drogadicto sobre mis hijos. Empecé a pasar mucho tiempo entrando y saliendo de la cárcel y vendí muchas drogas en este valle, y no es algo que tampoco me siento orgulloso de haber hecho. En el 2015, después de que tuvimos muchos incidentes de sobredosis, fui a un lugar que se llamaba Phoenix Rescue Mission, y mi oficial de aprobación me dijo que, sabes que te voy a mandar a ese lugar, quiero ver que quieres dejar eso y no puedes. Y estaba en lo correcto. Pude desintoxicarme y fue algo bien difícil, y ahí fue donde conocí a Jesús por medio de su palabra. Era una persona temerosa, tenía miedo de entregar mi vida a algo que no conocía, pero al mismo tiempo estaba harto de la vida que había tenido y estaba dispuesto a tratar cualquier cosa, y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado, venir a los pies del Señor. Creciendo, era una persona egocéntrica, egoísta, racista, pero desde que le pedí al Señor que entrara a mi vida, cambió mi actitud, mi manera de ser. Me dio un corazón de sirviente que nunca había conocido. Es increíble. Si hay algo que yo quisiera compartir con ustedes, es que confíen en el Señor, que sean obedientes y fieles. Él tiene un plan para ustedes. Quizás no es el plan que quieren, pero es el plan que tiene para ustedes y su vida. Si tú te preguntas todavía si este libro funciona o no, aquí tengo a mi hermano Rich. Come here, bro. Y él y yo somos ahora hermanos en la fe y amigos.
y compañeros de trabajo. Y es porque han pasado 4 cosas en su vida, creo yo. Una, la postura de su corazón ha sido de humildad para hacer caso a la palabra del Señor. La postura de nuestro corazón nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios. Pero también la aplicación de su voz. Cómo nosotros ponemos en acción la palabra de Dios nos va a transformar como Él. Y ahora también cómo nosotros le enseñamos a otros, incluyendo nuestros hijos, a reconocer la voz de Dios. Es importante porque el que no aprende a ser seguidor nunca va a poder ser líder. So, oremos. Bro, thank you so much for being part of this church and for being part of our family. And I feel honored to have you by my side every day at the Hope Center. Thank you. Oremos, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a unirte a nuestra familia la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nuestra dirección es 5757 Norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos.